Continuamos en el libro de los Reyes, en este caso el segundo libro. Recordemos que el Reyes son 2 libros y ya pasamos una etapa bellísima de transición entre el profeta Elías y Eliseo. Estos 2 profetas particularmente tuvieron, además de toda la parte ya de por sí portentosa, sobrenatural, de hablar en nombre de Dios y con certeza, eh, en torno a ellos se generaron milagros. Pero muchos de estos milagros, en comparación, que es el sentido de esta serie, traer una unificación ante el mismo Dios que aparece en el Antiguo y el Nuevo Testamento, y además ver cómo Dios construye un plan de salvación en armonía acorde a cada tiempo. Vemos muchas similitudes entre lo que ocurrió con Eliseo y Elías y Eliseo y el mismo Jesús. Y el capítulo de hoy justamente se va a centrar en profundizar en esas coincidencias. Hoy vamos a ver en el capítulo 4 de este segundo libro de los Reyes, en el versículo 1, de hecho, comienza un texto que dice Eliseo y el milagro del aceite. Y luego este texto lo vamos a unir con el Evangelio de San Juan en el capítulo 2, versículo de 1 al 12, tal como lo dice la misma publicidad previa a este episodio, a este capítulo. Y bueno, nuestro tema de hoy, Dios mira mi necesidad. ¿Qué sugiere este texto? Vamos a escucharlo. Una de las mujeres de los hermanos profetas llamó a Eliseo diciendo: mi marido ha muerto, y tú sabes que él temía a Dios, pero el hombre a quien debíamos ha venido a cobrar su deuda, y como no pudimos pagar, quiere tomar mis 2 hijos por esclavos. Eliseo dijo: ¿qué puedo hacer por ti? Dime lo que tienes en tu casa. Ella respondió: no tengo absolutamente nada más que un poco de aceite para el aseo. Eliseo le dijo: ve y pide a tus vecinos vasijas vacías. Trae todas las que puedas. Luego entra en casa con tus hijos y cierra la puerta. Usted tomará la vasija en la cual tiene un poco de aceite y echará en las que han prestado. Y a medida que se vayan llenando, las pondrá aparte. La mujer se fue y se encerró en su casa con sus hijos. Ellos le pasaban las vasijas y ella las llenaba. Cuando estuvieron todas llenas, ella dijo a su hijo: tráeme otra vasija. Él respondió: ya no hay más, y se detuvo el aceite. Entonces ella se lo fue a decir al hombre de Dios. Este le dijo: anda a vender el aceite para pagar tus deudas, y con el dinero que sobra podrás vivir tú y tus hijos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Es un texto bellísimo, simple, sencillo, pero hermoso. Tiene muchas aristas, muchas formas de traer lo que Dios mismo representa en nuestras vidas a través del profeta Eliseo. Vamos a hablar primero, como siempre lo aclaro, en mi parecer muy personal, muy particular, respetando por supuesto todas las exégesis y reflexiones bíblicas. Esto es un hecho histórico, estamos hablando de un milagro real. Pero vamos a irlo desglosando en varias partes, para luego pasar a la lectura comparativa, que es la de Juan. Lo primero que quiero destacar es la muerte del marido. En los tiempos y esto hasta yo diría los tiempos de Cristo, un poquito más, donde las mujeres literalmente, no me gusta decir que no trabajaban, porque eso me parece muy mezquino de lo que significa la administración de un hogar y la educación de los hijos. Vamos a decirlo más en un contexto económico, no generaban ingresos. Era el hombre el que salía a generar ingresos y la mujer trabajaba en el hogar. Ahora bien, ¿cuál es el gran punto débil de esto? Primero, era muy común que los matrimonios en estos tiempos tuvieran grandes diferencias de edades entre esposos y esposas. Punto 2, cuando el esposo moría, la esposa quedaba viuda, y si no tenía hijos adultos que ya pudieran generar trabajo, pues quedaban literalmente como esta mujer a la deriva, porque su principal fuente de ingreso ya no estaba. Otro aspecto importante es la deuda. Es importante reflexionar en nuestras vidas. Y esta deuda seguramente fue contraída por el esposo. Y quiero hacer mención a esa figura. Nosotros tenemos que tener cuidado con las deudas.
Ya hay deudas espirituales y deudas materiales. Qué terrible, y como nadie sabe cuál va a ser su último día de vida, qué terrible es morir y dejar pasivos, se diría administrativamente hablando, pasivos, cuentas por pagar a tu familia. Pero además también hay deudas espirituales. Ya voy a llegar a ese punto porque aquí el principal aliado es Cristo. Hay deudas espirituales frutos del pecado, que si nos alcanza la muerte, también va a llegar el cobrador. Y eso está en el Evangelio de San Lucas, cuando Cristo decía que seríamos entregados al verdugo, o al carcelero, perdón, al carcelero, y que no saldríamos de prisión hasta pagar la última deuda. Y la iglesia ha enseñado a través sobre todo de este texto y unos textos que están en el libro de los Macabeos, es el fundamento doctrinal o dogmático, porque es un dogma de la existencia del purgatorio. Si yo muero con deudas, yo tengo que pagar mis deudas para ir al cielo, porque además, dice el libro del Apocalipsis, nada impuro puede entrar al cielo. Entonces, importante atender las deudas, cuidado, no volvernos locos. El hecho de que tengamos personas que confíen en nosotros para prestarnos no quiere decir que nosotros abusivamente nos hagamos los locos para pagar y no tengamos un plan responsable para pagar esas deudas. El otro punto importante es la esclavitud. Este hombre va a cobrarse su deuda sea como sea. O me lo pagas en moneda, o me lo pagas en bienes, o me los pagas con tus hijos. Y si me los pagas con tus hijos es signo de esclavitud. Y quizás esta última frase, me atrevería yo a aventurar, es lo que mueve la acción de Eliseo. Porque Dios, si algo lucha desde los tiempos de Moisés, es alejarnos de la esclavitud. Que también la esclavitud la podemos separar en dos: la esclavitud física, corpórea, y la esclavitud espiritual, producto de las personas que viven esclavas de vicios, de pecados, de mal vivir. Entonces, donde está Dios no hay esclavitud. Donde reina Dios no reina la esclavitud. Y Dios siempre hará todo lo posible por liberarnos de la esclavitud. Eliseo plantea un plan de acción. Primero, Dios, otro punto importante a destacar, Dios te rescata desde lo que tienes. Y esto me encanta también reflexionarlo, porque esto también lo vemos en la multiplicación de los panes. Cuando Cristo va a hacer el milagro de la multiplicación de los panes, Él primero pregunta, ¿qué hay? ¿Qué hay por allí? Y habían 5 panes y 2 peces. Y eso fue lo que Él multiplicó. Si hubiese habido 4 pizzas y 3 hamburguesas, pues hubiesen comido pizzas y hamburguesas. Pero no, había pan y peces. Y en este caso particular, la señora lo que tiene es aceite. ¿Podía Dios decirle a la señora a través de Eliseo, revisa debajo del colchón y te vas a conseguir unas bolsas de lingotes de oro para que puedas pagar tu deuda? Sí, sí podía, pero Dios no obra así. Dios obra desde lo que somos y nunca va a sobrepasar lo que somos. Tan cierto es esto, que fíjense el otro detalle importante. El aceite que empieza milagrosamente a multiplicarse es el aceite que se detiene, es cuando se acaban las vasijas. Esto habla de la infinitud, si me permiten el término, de lo infinito que es Dios. Si la señora hubiese tenido 1.000.000 de vasijas, pues hubiese llenado 1.000.000 de vasijas con aceite. Pero las que tenía, no aclara el texto cuántas eran, limitadas, porque además eran prestadas. Cuando el hijo le dice, ¿se acabaron las vasijas? La respuesta, se acabó el aceite. Ahí se detuvo el aceite. Pero alcanzó lo suficiente para pagar su deuda y para vivir. Y es allí donde yo me detengo, porque Dios nunca va a hacer algo que nos vaya a facilitar la vida para siempre. Listo, como las personas que cobran una herencia y pretenden vivir de esa herencia toda su vida. Pues si es así, en algún momento, y en algunos casos es más rápido que otros, se te va a acabar la herencia y vas a quedar en la miseria. Porque la gente inteligente, lo que sabe aprovechar de Dios, Dios te da oportunidades de crecer. Ahí está, ya te estabilicé, ahora sigue tú. Ahora te toca seguir a ti. Y eso me encanta, porque Dios forma en responsabilidad, no desforma. No desforma al ser humano, no hace un ser humano consentidor. Tiene que haber cruz y en cierta forma tiene que haber una imagen de necesidad, que es lo que se dice de la cultura europea, que ahorita camina hacia otras
tendencia las nuevas generaciones que no han sufrido guerra, pero la generación que sufrió la guerra, que sufrió el hambre, que sufrió la peste, cuando migró, lo único que supo hacer en su gran mayoría fue trabajar. Y levantaron países como el mío, como Venezuela, desde el trabajo. Y sabían lo que valía un pedacito de pan, un vasito con agua, porque conocían la necesidad. Las culturas más modernas, que lo han tenido todo y que ahorita tienen mucho tiempo para grabar TikToks y para bailar y danzar y hacer muchas cosas sabrosas, bueno, chévere, bendito Dios que tienen esa alegría, pero no están capacitados para valorar desde la necesidad, porque a veces la necesidad que ven es que no tengo megas en el teléfono o mi celular se dañó y se les paralizó el mundo. Con esa línea, porque esto da mucho para hablar, vamos a hacer el enlace con el Evangelio de San Juan en el capítulo 2. Esta lectura es muy usada en los matrimonios, porque además refiere al primer milagro de Jesús, que tuvo como principal protagonista a su madre María, que es María a través de este texto que nos deja un mandamiento. Sí, María nos deja un mandamiento cuando le dice a los siervos: hagan lo que Él les diga. Ese mandamiento es para ti y para mí. Hagamos lo que Cristo nos diga. Este texto, más allá, porque es un poco extenso y quiero tratar estos audios de también hacerlos atractivos y no muy extensos, es ponernos en el contexto de que Jesús estaba en una boda, celebraba una boda en Caná de Galilea. Y bueno, la madre de Jesús estaba ahí con él. Y también fue invitado Jesús con sus discípulos. Sucede entonces que el vino preparado para la boda se acabó. Y entonces es María la que le dice a Jesús: no tienen vino. Y Jesús responde: mujer, ¿por qué te metes en mis asuntos? Eso dice el texto latinoamericano. Hay otras traducciones un poquito más hermosas. Dice: mujer, todavía no ha llegado mi hora, no es mi tiempo. El punto principal es que no nos escandalicemos de que Jesús le diga a María mujer, porque como han dicho muchas personas que reflexionan los textos de los evangelios, y yo me sumo a eso, mujer en la boca de Cristo es un título. Fue la primera palabra que dijo resucitado. Fue la palabra que le dirigió a la mujer adúltera para rescatar su dignidad. Mujer, ¿dónde están los que te acusan? Y destaca el título que cuando a su madre le dice mujer es porque en María está la figura perfecta de una mujer. Que sería un tema muy extenso, no me voy a salir, pero ahí está la figura que para Dios mira con agrado. Es como decía una persona, que María representa el universo tal como Dios lo soñó. Y es una expresión muy hermosa. Siempre aclarando, María no es Dios, María es la madre de Dios, es un ser humano como tú, como yo, pero perfecto desde el punto de vista de la gracia de su inmaculada concepción. Punto y aparte. Ocurre algo muy similar a lo de Eliseo. ¿Qué hace Cristo? Primero Cristo ve 6 recipientes de piedra, de los que usaban los judíos para purificaciones, de unos 100 litros de capacidad, y Jesús pide que los llenen de agua. Aquí vuelve un poquito la lógica, pero ¿por qué de una vez Cristo no agarró esos bichos vacíos, esos recipientes, los llenó él milagrosamente y se acaba el contexto? Porque de ser así, se simplifica el sacrificio. Cristo a través de este milagro también muestra su poder sobre los elementos de la naturaleza y cómo Él puede transformarlos, cómo para Él el universo es lo que Él desea que sea. Y cada elemento natural, cada composición química está conformada así por voluntad de Dios, pero en Él es transformable. Entonces aquí no tenemos que buscar las 5 patas del gato. Es que el hombre tenía unas vacías por detrás del mueble y Cristo las vio, las puso y convirtió el vino. No. Sin pena y sin vergüenza, digamos, aquí hay un milagro. Pero Cristo parte del agua y la transforma en vino. Qué paradójico es ahora luego ver cómo después el vino es transformado en su sangre. Hay un canal allí interesante. Cuando Cristo hace la transformación, además Él pide que por favor saquen, después de probar el agua convertida en vino, le pide al mayordomo que haga esta comprobación. El gran asombro de los invitados es que generalmente las personas sacaban el vino bueno al comienzo, y ya cuando la gente estaba bien borracha, porque estas fiestas judías en los matrimonios podían durar 3 semanas, y ya cuando estaban bien borrachas,
entonces sacaban el vino de peor marca. Ya como todo el mundo en cierto nivel todo le sabe bueno, entonces se zampaban aquel vino y fin de la historia. Pero aquí se nota la calidad del vino que viene después, que supera al primero. Y esto también es en una figura importante, es lo que representa a Cristo con el Antiguo y el Nuevo Testamento. Cristo no anula. Fíjense usted, el agua, se me ocurre decir esto ahorita, el agua puede representar el Antiguo Testamento. Cristo puede representar el vino en el Nuevo Testamento. O el vino puede representar el Nuevo Testamento. Y desde el agua, desde esa agua, Cristo transforma un vino bueno, sin negar que antes allí había un agua, que ahí también estaba Dios, porque ¿quién creó el agua? Dios. Entonces, Cristo viene a llenar tus vasijas de agua. Vuelve un poquito, trabaja con lo que hay. ¿Qué hay aquí? Vasija. Bueno, si había ollas, eran ollas. Si eran calderos, eran calderos. Si había copas, pues mandaría a llenar copas. Pero habían estas vasijas. Las llena. Trabaja con lo que hay en tu vida. Creo que es una pregunta interesante para ti y para mí. Si Dios quiere obrar en tu vida y en mi vida y rescatar tu economía, tu salud, tu matrimonio, la relación con tus hijos, ¿qué puede tomar hoy de ti para hacer ese milagro? ¿Saben por qué les hago esta comparación? Porque uno que es padre, y además uno se relaciona con muchas personas, a veces cuando uno siente que no tiene ya control sobre sus hijos o cuando uno siente que todo se te desborda, uno empieza a buscar como qué tiene el vecino. ¿Será que si aquel amigo habla con? ¿Será que si la novia de mi hijo habla con? Entonces ahí sí se va a dar el milagro. Resulta ser que Dios quiere trabajar el milagro a través de ti. Y es allí, y hoy esto que voy a decir capaz es duro, pero es allí cuando de repente están estos hijos todos enemistados, estos hermanos todos enemistados, separados, molestos. Conocí un caso, no digo nombre, pero conocí un caso. Familia separada, hermano por un lado, primos por otro. Yo no le hablo al tío, el tío no le habla al sobrino, el papá no le habla al hijo. Y de repente, ¡paz!, cae una enfermedad. ¿En cuál? En la vasija principal. Por ejemplo, se enferma la madre, se enferma el padre y los hijos se ven obligados a reunirse en torno al enfermo y obligados a reencontrarse en torno al enfermo y ocurre el milagro de la reconciliación, puede pasar. Entonces Dios obra, sabe lo importante, sabe obrar en nosotros, pero además lo importante es preguntarnos cuáles son los elementos que hay en mi vida, en mi economía, para que Dios pueda hacer el milagro. Termino con esto. En estos días tenía una reunión con una persona que tenía una situación económica complicada y esa persona lo único que se dedicaba, yo también pasé por eso, era hacer fiestas y colocar música y me parece chévere, pero desde la pandemia, y lo sé por experiencia, eso se secó y no ha sido fácil reactivarse en esos mundos, particularmente yo no lo he podido hacer. Entonces él decía que cónchale, que es que él hace esto, yo hago esto, entonces yo decía dentro de mí, pero tú no te has planteado hacer otra cosa. Porque de repente Dios está esperando hacer una oportunidad laboral en tu vida, pero si tú te empecinas en que tienes que hacer eso y eso ya no tiene vida, entonces no hay manera de hacer el milagro en tu vida. De repente ya no te corresponde hacer música, pero te corresponderá ser chofer de un camión, trabajar de cajero en una tienda. Y por ahí se puede empezar, y de repente eres una persona muy habilidosa con los números, con dar vueltas, con la atención al cliente, atender llamadas. Entonces nosotros también tenemos que tener un espectro, una apertura a la hora de que Dios pueda obrar en nuestras vidas para poder hacer el milagro que sane una necesidad. Aquí estamos hablando de dos aspectos de necesidad. El de la mujer de la historia de Eliseo, del capítulo del 4 del segundo libro de los Reyes, era una situación más grave, porque a sus hijos se lo iban a llevar esclavos. En el caso de Cristo, no me acuerdo de borracho que se le dañó la fiesta. Lo digo en términos jocosos, pero ahí no pasaba nada más grave. O sea, se acabó el vino, se acabó la fiesta, todo el mundo para su casa. Pero el punto es el Dios que atiende necesidades y que salva a través de las necesidades. Pero tiene que estar la necesidad. Y a veces la necesidad llega
por mala administración, por mala prevención, por no ser cautos a la hora de gastar, por endeudarnos más de la cuenta, por pensar que somos eternos y que nunca vamos a morirnos, y entonces no le enseñamos a nuestros hijos a tener habilidades, a tener buenos hábitos, o de repente no permitimos, nunca quisimos que mi esposa trabajara porque yo soy el macho de la casa y el que trabaja soy yo, y resulta ser que el macho de la casa se murió y la mujer de uno, que uno amó mucho, tuvo que buscarse un matrimonio forzado, aún a costa de su voluntad y el sacrificio de poder mantener a sus hijos. Eso es duro, esto que estoy diciendo, pero eso son cosas que han pasado. ¿Cuántas mujeres inclusive no tuvieron en estos estados de viudez extrema que prostituirse para poder llevar alimento a sus hogares? Y no es que Dios esté contento con eso, pero esas son las consecuencias de uno, el macho alfa, creerse eterno y no permitirse una economía socializada en familia, una educación en familia, donde no todo lo del hogar sea mamá y no todo lo de la calle sea papá. Esa sí es la verdadera, no me gusta mucho la palabra, pero esa sí es la verdadera revolución de género, donde ambos trabajan juntos y no en contra, no conflictuados, quién tiene más poder, quién es más inteligente, quién tiene más capacidad. Esas son tonterías de mundo. Al final ambos se necesitan, al final ambos tienen que trabajar en armonía, al final en la casa no es lo tuyo, lo mío, lo de él, sino es lo nuestro. Es nuestra economía, es nuestro inventario de comida, son nuestras necesidades, son nuestras deudas, son nuestros logros. Y de eso también se trata todo este episodio hermosísimo que rescatamos en un Eliseo y que rescatamos en un Elías. En un Jesús, en esta lectura tan hermosa de las bodas de Caná. Que Dios permita, o que mejor dicho, que permitamos a Dios obrar en nuestras vidas desde lo que tenemos para que nos haga el gran milagro. Que Dios los bendiga, nos vemos en la oración.